Continuamos con la enseñanza de los ángeles que comenzamos la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio de los que heredarán la salvación. Es decir, los creyentes, los cristianos. ¿Por qué? Porque a nosotros hacernos creyentes, obviamente tenemos adversidad de seres espirituales que nosotros no tenemos la capacidad de enfrentarnos con ellos. Un solo ángel acabó con 180 soldados del ejército asirio, creo que es que sale en la escritura, si es el ejército asirio creo que era. Un solo ángel. Un solo ángel había destruido casi la ciudad de Jerusalén cuando David. Nosotros no tenemos ese poder y esas capacidades que tienen ellos. Entonces nosotros tenemos ángeles que nos protegen de nuestros enemigos, que también hay ángeles caídos, ángeles malvados, seres espirituales perversos que odian a Dios y sus planes, ¿ok? Entonces vimos eso la semana pasada y hoy vamos a continuar, seguiremos hablando de los ángeles. Seguiremos hablando del ministerio de los ángeles a los creyentes y vamos a ir respondiendo hoy 5 preguntas que tenemos por ahí. Una, ¿qué no son los ángeles? ¿Qué no son? Y la semana pasada vimos esta enseñanza en gran parte, esta pregunta de qué no son los ángeles. Y a diferencia de lo que creía el hermanito que les comenté, los ángeles no son gorditos con alas chiquitas que tiran flechas. Eso no es un querubín. Un querubín no es eso. Okay, un querubín está en la categoría, acuérdense que hablamos de la naturaleza, en la jerarquía y sus funciones. La función de un querubín y un serafín es protección a Dios, a grosso modo. Los ángeles son mensajeros, seres espirituales mensajeros en gran parte. Y así sucesivamente hablamos, ¿no? Entonces, los ángeles no son personas muertas, como muchos creen. Los ángeles no son personas muertas. No es que alguien muere y se convierte en un ángel, como muchas personas creen, o murió un niño, es un otro ángel que Dios necesitaba en el cielo. Esa no es la creencia. Los ángeles no son personas muertas. Incluso los ángeles no son seres físicos. Son seres espirituales, como hablamos la semana pasada. Son seres espirituales. Su naturaleza es diferente a la nuestra. La naturaleza nuestra es carnal, humano. Ellos son seres espirituales, viven en otra categoría, otra naturaleza diferente a la de nosotros. Y muchas personas, esta confusión viene, o este asunto viene, porque la palabra malak en hebreo y la palabra ángelos en griego significa mensajero, uno que lleva un mensaje, un mensajero. Y hay mensajeros humanos como hay mensajeros espirituales. Por eso es que le coloco aquí este escrito, ¿no? Que dice tanto la palabra hebrea, que significa mensajero, ángel, malak y ángel. Por eso en la Biblia, cuando usted esté leyendo su Biblia, por eso en la Biblia el término se usa de forma flexible. No lo usan rígido, lo usan flexible. ¿En qué sentido? Para referirse tanto a seres humanos, ¿ok? Y los nombran mensajeros terrenales. Por eso que cuando usted lee el caso de Juan, cuando dice envié mi mensajero y ponen mensajero. Cuando los traductores bíblicos, cuando entienden que es una persona humana, colocan mensajero. Y cuando entienden por el contexto que es un ser espiritual, colocan ángel o malak en el Antiguo Testamento. El contexto es el que te dice si es una persona que simplemente enviaron a llevar un mensaje, como cuando dice que Jacob envió mensajero a su hermano Esaú cuando él se estaba regresando. Entonces el contexto es el que te dice si son terrenales o espirituales. Entonces ellos en las traducciones han dejado la palabra ángeles cuando se refiere a seres espirituales, ¿ok? Como mensajeros terrenales, a grosso modo. Siempre hay a veces sus vericuetos, pero no voy a entrar en eso ahorita, ¿ok? Y como seres espirituales, los que llaman ángeles en el sentido sobrenatural. Eso es lo que pasa. Pero entonces muchas personas valiéndose de eso dicen entonces que los humanos son ángeles porque la palabra traduce enviado, pero no tiene nada que ver. Los seres espirituales pertenecen a otra categoría diferente a la de nosotros, es otra naturaleza diferente. Nosotros somos naturaleza
terrenal, ellos son de naturaleza espiritual. Son asuntos totalmente diferentes, ¿ok? Entonces los ángeles no son ni personas muertas, ni seres humanos, etcétera, etcétera. Los seres espirituales son seres espirituales y nosotros somos seres terrenales. Punto. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los ángeles? Y como vimos la semana pasada, estoy tratando de recordar, están en la categoría espiritual. Hay en el ambiente espiritual hay diferentes categorías, jerarquías, mejor dicho. Hay diferentes jerarquías, diferentes posiciones. Por eso te hablan de trono, gloria, gobernadores, autoridades, poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes categorías, pero son espíritus. Cuando hablamos de ángeles, hablamos de espíritus. Por eso en la Biblia, cuando usted lee Hebreos 14, desde el versículo 13, desde el versículo 4, viene comparando al Señor Jesucristo con los ángeles. Y te dice en el versículo 14, no son todos espíritus ministradores. Eso es lo que son los ángeles. Son espíritus al servicio de Dios, ¿ok? Son espíritus al servicio de Dios, que Dios envía, es lo que termina diciendo el versículo, Dios envía al servicio de los que heredarán la salvación. ¿Quiénes heredarán la salvación? Los que aceptaron a Cristo Jesús, que es lo que dice Efesios 1, 13 y 14. Y el mensaje que les trajo la salvación, cuando los creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual garantiza vuestra herencia. Entonces, el Espíritu Santo que Dios pone en nosotros hoy, su naturaleza en nosotros es una garantía de que cuando llegue el día de la redención final, la salvación que es común a todos, usted estará allí. ¿Ok? Eso es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que tú te tomaste una cerveza, perdiste la salvación. Te arrepentiste y volvió a la salvación. Eso es una mamadera de gallo. La salvación es un acto. Sí, porque entonces caemos en, dime tú, hay unos que enseñan rapto parcial. Cuando Cristo venga se va a llevar a los cristianos que no estén en pecado. Nos iremos a quedar unos cuantos. ¿Qué digo? Se irán ahí unos cuantos, porque bastantes se van a quedar. No, eso es lo que dice la Escritura. Cuando usted está en Cristo, tu salvación, vean, la salvación es por gracia. Gracia es un regalo, es una dádiva. Por eso se llama el don de la salvación. ¿Sabe por qué se llama don? Porque es una donación. Si tú te lo ganaras por alguna obra, ya no fuera gracia, es una deuda que Dios tuviera contigo. Y nadie va a llegar al cielo y decirle, Dios, yo me gané mi salvación. Porque eso es lo que dice Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a poder pararse delante de nosotros. Yo me lo gané, allá Dios. Él me lo tuvo que dar a mí. Jamás. Tenemos, Señor, gracias. Estoy aquí porque usted quiso. Eso es lo que está diciendo ahí. No es por gracia para que nadie se jacte o nadie se gloríe. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso es que él dice en Romanos también, si no fuera por gracia, fuera una deuda que Dios tuviera contigo, te la ganaste. Pero ninguno de nosotros ha tenido una vida sin mancha, sin pecado, sin transgresiones. Todos tenemos pecado. Incluso teniendo Espíritu Santo hoy que nos santifica, seguimos cometiendo pecado. A excepción del pastor, por supuesto. Porque ustedes se ríen. Son malos conmigo. ¿Viste, Tavo? Sácalos a todos, por favor. ¿Ah? Todos pecamos, absolutamente. O sea que yo estuve en una iglesia, ¿no? Yo estuve en una iglesia, o en una de las que estuve. Cuando ustedes pecan, cuando a ustedes les pasa algo, mejor dicho, cuando a ustedes les pasa algo es porque estás en algún pecado. Algo malo hiciste. Cuando a mí me pasa algo, al pastor, pues al líder, es un ataque de Satanás. Cambia, no es pecado, ¿me entiendes? Y así manipulan y tergiversan todo. Eso no es así, eso no funciona así, para nada. ¿Verdad, Mercedita? ¿No? Bueno, sigo con los ángeles. Entonces, los ángeles son espíritus al servicio de Dios. Acuérdense que vimos la semana pasada que están bajo el dominio de Jesucristo y el Señor Jesucristo los envía a lo que sea que los envíe. Como vimos en por lo menos un caso cuando vimos, usted lee Apocalipsis 1:1, te dice, la revelación que Dios le dio a Jesucristo
Y Él envió a su siervo Juan por medio de sus ángeles. ¿Ok? Así comienza. Entonces Él envía. Están sujetos a Cristo, no están sujetos a nosotros. ¿Ok? Usted puede pedirle a Cristo porque, Señor, mande un ángel que proteja mi casa, lo que sea. Pero a Él se lo pide. Tú no es que agarras y, como les conté la semana pasada, que hay personas que le dan orden a los ángeles. Me busca las joyas. Eso no existe, ¿oyeron? Ok. Sigo. Hebreos 2:16, nueva versión internacional, dice: también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino vino para ayudar a los descendientes de... ¿Qué te quiere decir eso? La naturaleza de los ángeles es diferente a la de nosotros. Ellos son seres espirituales y nosotros somos terrenales. Y Él vino a ayudar a los descendientes de Abraham, porque los descendientes de Abraham, físicos y espirituales, son los destinatarios de la promesa. Porque Dios le hizo la promesa a Abraham y le dice: en ti serán benditas las naciones por medio de tu descendiente, de su descendencia, de tu simiente. Esa palabra simiente, semilla, traducida en el hombre. ¿Cuál es la semilla? Esperma en griego. ¿Ok? Tu semilla, tu simiente, o sea, tu descendencia. Entonces será bendecida tu descendencia. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Entonces Él vino en ayuda de los descendientes de Abraham, que somos carne, no somos ángeles. Nosotros no somos seres espirituales. Nosotros no necesitamos agarrar un avión si queremos ir a otro lado, ¿verdad? O montarnos en un carro. Ellos no. Ellos aparecen aquí y aparecen allá. Conocen algún truco, no sé, pero aparecen, atraviesan paredes. Usted, para atravesar una pared, usted tiene que salir por la puerta. No puede usted estar en dos, para estar en otro lugar usted tiene que atravesar, salir como debe ser. Una diferencia. Por eso que le digo, no, los ángeles son de otra categoría diferente a nosotros. Eso es lo que son seres espirituales. ¿Ok? Continúo aquí. Vean esto, Josué 5, 13, 15, Biblia de las Américas. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente de él. Porque esa es otra cosa, los ángeles en muchas ocasiones se presentan como personas. Simplemente después que están hablando con ellos, que se dan cuenta que están tratando con un ser espiritual. Eso aparece mucho en la Biblia. Incluso la Biblia enseña que sin saberlo muchos atendieron ángeles, pensando que atendieron personas, sin saberlo. ¿Ok? Un hombre frente de él con una espada desenvainada en la mano. Él vio al ángel parado con la espada desenvainada. Y Josué fue hacia él y le dijo, Josué era ese carácter. Y les voy a decir algo, ¿no? A las mujeres las han masculinizado y lamentablemente a los hombres nos han feminizado, ¿oyeron? Incluso ha habido ese carácter masculino, se ha ido perdiendo, y eso es lo que llama la élite, la masculinidad tóxica, que hay que eliminar, y eso es grave y tiene mucho que ver. Mire, nosotros hoy como hombres, por culpa de los alimentos y otras tantas cosas, tenemos menos testosterona. Un muchacho de 20 años hoy tiene menos testosterona, la mitad de una persona de 65 años de los viejos de antes, para que usted vea. Y la hormona del hombre es la testosterona. Así de grave está eso. Pero eso es otro tema, ¿ok? Seguimos otro día. Pero lo que quiero mostrar es Josué, ¿no? Vio ese hombre con la espada y no es que fue allá y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el ángel respondió, no. Y suena raro, dice, bueno, y él no está del lado de Dios. No, es correcto lo que le dice el ángel. No, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército de Yahweh. Digo Yahweh, aunque dice el Señor lo que siempre les he enseñado. Cuando usted vea las palabras todas en mayúsculas, Señor, la palabra que está detrás es YHWH, que es el tetragramatrón, que es el nombre de Dios, que hoy se sabe que la mejor pronunciación o la más correcta sería Yahweh o el latinizado Yahvé. ¿Ok? Jehová es un invento. Ya se lo dije hace tiempo. Sigo. Entonces, ¿eres de los nuestros? No, más bien vengo como comandante del ejército del Señor. Y es correcto lo que digo, porque no es... ¿Sabe por qué es correcto? Porque
No es que Dios está de nuestra parte para nuestros deseos, objetivos y metas. Es nosotros tenemos que estar de su parte para sus propósitos, etcétera, etcétera. Está correcto lo que le dice el ángel. ¿Okay? Entonces él le dice, yo vengo como capitán del ejército del Señor. Claro, Josué, hombre respetuoso, al verse, se postró en tierra, señal de adoración. Le hizo reverencia y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Y quiero aclarar algo allí, un tip gratis. No vamos a hacer pacto, tip gratis. Hay objetos que en la Biblia aparecen como santificados. Aquí está hablando de tierra. Los utensilios del templo eran santificados. Lo que te quiere decir que muchas personas a veces no se sienten santos, como dice la Escritura. La Escritura dice que el cristiano es santo. No se sienten santos porque dice, yo todavía peco. Pero es que los objetos no son personas, o sea, no tienen pecado o no. Simplemente están tan santificados por su cercanía o fueron apartados. ¿Para quién? Para el santo de los santos. Santo también significa ser apartado. Usted es santo no porque usted peque o no. Usted fue santificado, usted fue apartado para Dios. Ahora usted es pueblo adquirido por Dios. ¿Ok? Y usted está al servicio de Dios ahora. Que usted no quiera servir o no, o lo haga bien o lo haga mal, y eso es designio de su voluntad, porque usted tiene libre albedrío. Pero usted fue apartado y es santificado no porque peques o no. Eres santificado porque tú tienes ahora la naturaleza de Dios en ti. Tienes Espíritu Santo prometido viviendo en ti, lo cual te santifica. Eso es interesante saberlo. Y cuando él le dice quítate las sandalias porque estás pisando lugar santo, es mostrar respeto. Los hebreos o la gente de la era antigua, del antiguo Medio Oriente, se quitaban las sandalias como de señal de respeto. Nosotros antes nos quitábamos el sombrero por señal de respeto, ¿cierto? Se quitaban el sombrero por señal de respeto. Eso se ha ido perdiendo, pero esa era la forma en que ellos se quitaban las sandalias, nosotros nos quitábamos el sombrero, la gorra, lo que sea, por señal de respeto. ¿Qué te quiere decir eso? No tomes a la ligera lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha apartado para Él, ¿ok? Hay gente que se toma muy a la ligera la iglesia, que es una entidad espiritual que Dios creó para este tiempo, donde usted y yo pertenecemos. Se toma muy a la ligera los asuntos de Dios a veces, y eso no es bueno. Dios es bueno y es amor, pero no es tonto, no es inofensivo, no es nada de eso, ¿ok? Hay que tener respeto por las cosas de Dios. Respeto por las cosas de Dios. Eso es lo que podemos aprender eso hoy. Entonces, bueno, esto es para que usted vea que aunque el ángel se materializó, por así decirlo, como persona, Josué lo reconoce y escuchó cuál era el mensaje e incluso cumplió automáticamente lo que Dios le mandó a hacer, que sigue el capítulo 6. Y es lo que pero le quiero mostrar eso, aunque toman figuras de personas, son seres espirituales. No son seres humanos como nosotros, no están en la categoría de humanos, de seres carnales, ¿ok? Continúo, ¿qué más podemos ver aquí? Mateo 25:41. Los ángeles también en algún momento tuvieron su decisión de libre albedrío y se voltearon. Incluso la Escritura enseña que hay cosas que Dios nunca enseñó a causa de los ángeles, porque ellos también, está registrado en la Escritura, ellos también se le voltean a Dios, se le han volteado a Dios. Por eso es que te dice Mateo 25:41, Biblia de las Américas. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces hay ángeles que han pecado, que están contra Dios. Hay ángeles buenos que llaman ángeles santos porque están cerca y al servicio de Dios, y ángeles malvados, ¿ok? Ángeles perversos. No todo ángel es bueno. Por eso es que
siempre les he dicho a mucha gente que tiene eso de ver cosas y se le aparece, ¿no? A usted se le aparece una entidad espiritual y tú humanamente no tienes forma de saber si el que apareció allí es bueno o es malo. No tiene forma de saberlo. Y recuerde que la Biblia dice que incluso el diablo se viste de ángel de luz, se presenta como bueno. La única forma de usted reconocer a una entidad, si viene o no de Dios, es mientras más tú conozcas Escritura, mejor te será para saber hacia dónde Él te está llevando. ¿Te acerca a Dios o te aleja a Dios? Y mejor aún, que usted haga uso de su Espíritu Santo y le pida a Dios que le enseñe a discernir espiritualmente, para usted saber si lo que usted está presintiendo o lo que sea es benigno o maligno. Pero también hay ángeles malos, es lo que le quería decir a todo esto. Hay ángeles malos, como hay ángeles buenos. Hay una guerra espiritual en los cielos y esa guerra espiritual de esas entidades espirituales repercute obviamente en nuestras vidas. Entonces, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales. Hay buenos, hay malos, tienen más poder que nosotros, otra categoría diferente, tienen capacidad de... Usted y yo, si queremos ir a Europa, tenemos que agarrar un avión, ellos aparecen allá. No tienen problema con la gravedad. ¿Ok? Incluso nosotros somos finitos en el tiempo de vida. El tiempo de vida de nosotros es relativamente corto. La Escritura dice que es un vapor en el aire. En cambio, los ángeles no son inmortales. La Escritura dice que el único inmortal es Dios y por eso ellos serán juzgados y unos serán lanzados al lago de fuego para ser exterminados, dice la Escritura. Que Dios no le dejará ni raíz ni rama le dejará, dice Dios. Y los podremos pisotear. Incluso, para que usted vea, Dios puso el mundo bajo administración de seres espirituales. Sin embargo, el mundo venidero lo puso a cargo de su Hijo, Señor Jesucristo, y su Hijo, el Señor Jesucristo, va a tomar del cuerpo de Cristo personas para que lo ayuden a administrar la futura era venidera o el reino milenario. Y por eso es que Pablo dice, ¿no saben que incluso juzgaremos a los ángeles? ¿Ok? Pero la posición suya, su posición en el reino, no la salvación. La salvación es tarifa mínima. A todos nos dieron salvación. Es por gracia. Pero tu posición y tu recompensa en el reino te la ganas por tu servicio a Dios hoy aquí. Eso sí te lo ganas aquí. A uno les tocará gobernar con el Señor, administrar, etcétera, etcétera, dice la Escritura. Los nombrarán en tronos, los nombrarán en cosas, los ayudarán a administrar. A otros les tocará vergüenza. Estarán en el reino porque el Señor cumple su promesa de salvación. Pero les tocará vergüenza. E incluso hay trabajo en el reino de vergüenza, como les tocará enterrar. Serán los que están enterrando muertos. Incluso hay unos que les va a tocar por 6 meses, dice la Escritura, recoger los huesos del Armagedón, de la guerra del Armagedón. Cuando pase el Armagedón, que dice que el río de sangre será a la altura de la cabeza de un caballo, el río de sangre será a la altura de la cantidad de muertos. Después que pase eso, va a haber personas que van a ir marcando dónde están los huesos y vendrán otros atrás recogiendo huesos y limpiando. Todo eso está escrito allí. Y a uno les tocará ese trabajo y a otros les tocará ser alcalde de Cumanacoa. Adiós, alcalde de Cumaná, gobernador, ¿verdad? Así mismo dice la Escritura, ¿qué será? Así dice la Escritura. Pero esa posición, la posición suya en el reino, te la ganas con el servicio al Señor. Por eso es que dice la Escritura, y unos serán recompensados, sea bueno o lo malo que hayan hecho mientras estuvieron en el cuerpo. ¿Ok? Mientras estuvieron en el cuerpo de Cristo. Por eso le digo, no se tomen a la ligera los asuntos de Dios, la entidad de Dios. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Cuál otra pregunta hay por aquí? Ajá, pero ya va. Antes de continuar,
tenemos un pequeño anuncio. Por favor, los que nos escuchan, si les gustan las enseñanzas que estamos dando en este canal, no, tenemos un pequeño anuncio. Mire, tenemos un canal de YouTube donde publicamos todas estas enseñanzas y su like, suscríbase, compártalo, nos ayuda a llegar a más personas para que la palabra de Dios siga llegando. O sea, no se olvide, ¿ok? Estoy haciendo la publicidad porque lo dejaba para el final y al final se ponen a hablar y se olvidan de suscribirse o de mandárselo a los amigos. ¿Ok? Sigo, ya dado la publicidad del canal, continuamos aquí con la enseñanza. Ajá, ¿de dónde vinieron los ángeles? ¿De dónde salieron? Bueno, creo que eso está claro en la Escritura, ¿no? Dice, en Nehemías 9:6, Biblia de las Américas, solo tú eres Yahweh. ¿Ok? Solo tú eres Yahweh. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos. Por eso es que Pablo dice, en Él vivimos y en Él somos. Porque Dios es vida. Acuérdense que Dios es la fuente de agua viva. La gran obra del diablo es muerte. Dios es vida. Y sepa algo, solo la vida reproduce vida. Una piedra no se reproduce porque no hay vida. Solo lo que está vivo puede reproducirse. Y Dios es el que ha dado la vida, Él es el origen de todo. Y Él creó todo, lo que hay en los cielos de los cielos, que es el tercer cielo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en los mares. Eso lo incluye usted y incluye a todos los seres que habitan allí. O sea, el origen de los seres espirituales y de todo es Dios. ¿Ok? También dice aquí, por ejemplo, Salmo 148, 2, 5, Biblia de las Américas. Alabarle todos sus ángeles. Alabarle todos sus ejércitos. Alabarle sol y la luna. Alabarle todas las estrellas luminosas. Acuérdense que los seres espirituales también son llamados estrellas, las estrellas del alba. Consideraban a estos seres, ¿ok? Alabarle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabarle ellos, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Entonces los ángeles fueron creados por Dios. Ese es el origen de ellos. Así como el origen de nosotros, así como el origen de todo. Todo fue porque Él quiso. Porque Él lo quiso. Ok, entonces el origen de los ángeles es ese. Por cierto, algo que vemos aquí, cuando Dios manda, cuando el salmista pone ahí a alabarle, es porque hay ángeles que no alaban, no aceptaron la autoridad de Dios y se rebelaron y tomaron posición contra Dios. Sin embargo, Dios es Dios. Al final, el destino de ellos está marcado. ¿Ok? Sigo. ¿Qué dice aquí? Los ángeles pecan. Como les dije, los ángeles se voltean. Por eso es que Dios ha guardado secretos. Ya les voy a comentar algo. Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y recibiéndolos para el juicio. Está haciendo mención al caso de Noé, el diluvio, cuando los hijos de Dios vinieron y tomaron para sí mujeres y procrearon a los nefilín, una raza humanoide que Dios no llamó seres humanos, sino los llamó nefilín, gigantes. Fue de la unión de seres espirituales con personas, en este caso mujeres, que son las que pueden procrear. Las mujeres reales, no las mujeres estas trans de ahora, las reales. ¿Ok? Las originales. Ok. Entonces, los seres espirituales pecan. Y Dios, la Escritura dice que Dios ha guardado secretos. Y guarda secretos porque en la guerra la información es poder. Y el enemigo también tiene secretos. Si usted lee Tesalonicenses, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no?
Esa palabra misterio es la palabra musterión, que más que un secreto debería ser traducido, que más que misterio debería ser traducido como secreto. Secreto, no transliteraron misterio, pero un misterio es algo que por más que te expliquen, usted no lo entiende. Pero un secreto, después que se dice, se entiende. Y por eso Dios tiene secreto, y por eso es que hay un secreto que es el de la iglesia. Cuando usted lee Efesios, Pablo llama a este tiempo, lo llama la dispensación de la gracia de Dios, ¿cierto? En el Efesios 3:2, ¿cierto? ¿Lo han leído? Dispensación de la gracia de Dios. Pero en el versículo 9 dice la dispensación del secreto, que Dios no reveló a nadie, a ninguna otra generación antes de este tiempo, se lo reveló a los apóstoles. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Préstame una Biblia, que ya se los voy a leer. Ajá. Yo les voy a decir que esto es interesante, lo de los secretos, ¿no? Porque los seres espirituales se le han volteado a Dios. Esta no era mía, mi hermana. ¿Ah? Esta era mía. A ver, ¿viste? ¿No dice? Estoy buscando Efesios 2, ¿oyeron? No, 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Vean lo que dicen aquí, que estos versículos casi no lo enseñan, pero son extraordinarios. 1 Corintios 2, ya les digo el versículo, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no la sabiduría de este siglo, que esa palabra siglo ya se lo explico, de esta era. Ayón, no hablamos sabiduría de esta era, porque ¿cuál es la era que estamos? Dígalo sin miedo, ¿en cuál era estamos viviendo? La era malvada, lo vimos hace como 4 semanas. Gálatas 1:4. Cristo vino para rescatarnos de la presente era malvada. Así que, entonces, no sabiduría de esta era, de la era malvada. Ajá, no. Pues, ¿dónde está? Sigo aquí. Ajá. No sabiduría de esta era que perece, mas hablamos sabiduría, el secreto. Aquí te dice, aquí traduce medio maluco, ¿no? Que dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Eso no tiene sentido. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. No, busque otras traducciones como la NBI o cualquier otra. Dice, hablamos el secreto de la sabiduría de Dios. Eso es lo que traduce. Hablamos el secreto de la sabiduría de Dios, sabiduría oculta. ¿Por qué estaba oculta? Porque Dios tuvo que esconder algo. ¿De quién lo escondió? Porque no quería que lo supieran. Interesante, ¿verdad? ¿O no es interesante? Interesantísimo. ¿Sabe por qué Dios lo ocultó? Dice, la cual Dios, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de las eras, es decir, antes de la creación de Adán, ya Dios había pensado en esto y se la guardó, se guardó esa carta. Antes de las eras para nuestra gloria. O sea, Dios guardó un secreto para nuestra gloria. Nuestra es un pronombre para, porque esta carta está dirigida ¿a quién? ¿A Israel o a la iglesia? A la iglesia. Entonces esto fue un secreto que Dios guardó para la gloria de la iglesia. Denle un aplauso a Dios por eso. Y vean de quién lo ocultó. Vean de quién lo ocultó. Dice, la que ninguno de los príncipes de esta era, ¿quiénes son los príncipes de esta era malvada? Príncipes, principales. Por eso es importante la enseñanza de la semana pasada, porque después uno lee esto y entiende. Viene el príncipe de este mundo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, con autoridades, poderes, sucias, principados. Ok, está hablando de esos seres. ¿Y por qué Dios lo oculta? Porque a Dios se le han volteado muchas veces los ángeles. En Génesis 1:2, en Génesis 3, en Génesis 6, en Génesis 10, cuando Babel, etcétera, etcétera, muchos ángeles se les han volteado. Incluso el de Génesis 6 fue
de acto sexual para producir los nefilín. Y es por eso que Corintios dice que las mujeres deberían tener velo a causa de los ángeles. Pero ese es otro tema. ¿Ok? Y sigo. ¿Dónde quedé? Ajá. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de esta era para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de esta era conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, si ellos no hubieran sabido el secreto que Dios tenía guardado para gloria de ustedes, hubieran dicho, no voy a pisar el peine, yo no voy a matar al Señor en la cruz. Pero como no sabían, entonces el diablo jugó y pisó el peine y dijo, antes que él me mate, lo mato yo. Pero el problema está que él mató al Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo el diablo? Dios, te gané. Porque la promesa era, ¿cuál fue la promesa de que le habían dicho el diablo? Génesis 3:25 o 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, de la mujer. Es decir, va a venir uno nacido de mujer que tú lo vas a herir en el talón. Eso es lo que tú le vas a hacer una herida, pero él te va a pisar la cabeza. O sea, ¿qué pasa cuando usted le pisa la cabeza a una culebra? Se murió. O sea, él te va a matar. Si usted es el diablo y usted tiene esa amenaza de Dios, ¿cuál es la? Dice, ¿qué? Va a venir uno que me va a matar a mí. Y como usted es malo, antes él que yo. Y todo lo que usted ve en la Biblia es el diablo queriendo matar a ese que venía. Porque después de Génesis 3, ¿qué fue lo que pasó? Viene Génesis 6, donde pervierten la raza humana con los nefilín y estaban buscando para que no naciera el Mesías. Después vino Babel. Incluso la creación de Israel, una de las dos razones de la creación de la nación de Israel fue para proteger la sangre del linaje, porque el Mesías tenía que cumplir el Mesías tenía que cumplir requisitos. ¿Cuál era? Tenía que ser descendiente de Abraham. ¿Ok? Y entonces usted ve, tenía que ser descendiente. No le dijeron de tu descendiente, de tu simiente serán benditas las naciones. Y es por eso que Dios aprueba a Abraham. Le dice, bueno, a Abraham yo le voy a dar todo. Vamos a probar a ver. Porque usted ve que después de lo de Babel, ¿cuál es el caso siguiente? Después que Dios entrega las naciones, entrega su porción de tierra a Abraham y a su descendencia. Y después dijo, y de los hijos, y después se le hizo la promesa a Isaac, le hizo la promesa a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y a los 12 hijos le dijo, el cetro no se apartará de Judá. Entonces ya vemos que Dios va mostrando por dónde venía el descendiente. Y de los hijos de Judá viene de David. Y por eso es que usted va leyendo que la guerra pasó de ser global a cada vez más enfocada. Incluso te dice Génesis, Apocalipsis 12, que cuando nace el Señor hubo una guerra en los cielos. Y es por eso que cuando el Señor Jesucristo está naciendo, se aparecen los ángeles y un ejército de ángeles protegiendo el nacimiento del Señor. Y le dijeron a los pastores, te traigo un mensaje. Ha nacido hoy el Salvador. ¿Ok? Entonces el diablo, denle un aplauso a Dios por eso. Ajá. ¿A dónde voy con esto? Entonces el diablo siempre intentó detener a aquel que le iba a pisar la cabeza. Y lo logró en la cruz. Lo mató. Salmo 22 estaba predicho, Isaías 53 estaba predicho, todo eso. Ahora él lo mata. Y él cree que ganó. Pero lo que no sabía es que Dios tenía ese secreto guardado para la iglesia. ¿Y cuál era el secreto? Que Dios llama al diablo. Yo te voy aquí. Esto es su posición, ¿no? Obviamente. Llama al diablo y dice, tú mataste a Jesús, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero la ley dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué pecó él para matarlo? Empezó el diablo a buscar los libros y no consiguió nada. No consiguió nada. Y veía para allá a Behemoth y a Leviatán. Nada. Adiós, el diablo es Leviatán. Que veía a Behemoth, veía a Lili. Nada.
no pecó. Bueno, ahora ese hombre hay que hacerle justicia. Claro. No puede quedar muerto, él no pecó. Los pecadores somos los que estamos atados al Hades, al Seol. Nosotros no podemos salir al menos que nos saquen, que alguien nos libere. Por eso que dice, te salvó. Cristo vino para salvarte. ¿De qué? De quedar en el dominio de la muerte, de la tumba, pues, del Seol. A ese hombre hay que hacerle justicia. Y lo levantaron. Y ahora no solo eso. ¿Sabe cuál es la tapa de la olla que el diablo no hubiera querido saber? Porque la salvación era muy difícil antes. Demasiado difícil. Por eso es que Dios la puso fácil. Dijo, bueno, ahora, como Él murió sin pecar, todo el que cree en Él, sus pecados serán perdonados porque Él pagó ya por adelantado. Denle un aplauso a Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Y el diablo se le cayó el mentón. Porque ahora, pero es que póngase a pensar ahora el diablo. Él tenía el mundo controlado. El Señor Jesucristo estaba solo en Israel haciendo señales y milagros, pero el resto del mundo estaba frito. Estaban los mayas por aquí sacando corazones y todo eso. Los incas, no, para ese tiempo estaban eso por allá, los precolombinos, no sé qué. Por allá estaban esos, los caribes, que eran terribles. El mundo estaba bajo ese dominio. El Señor Jesucristo triunfó. Y es por eso que después que Él resucita, que Dios ahora sí desvela el secreto, ya no es solo Israel. Por eso que dice, vayan y me hacen discípulos en las naciones. Que naciones gentiles. Vayan y me hacen discípulos en las naciones, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado. Y entonces ahora, vean, eso que sucedió hace 2000 años, nosotros que estamos aquí en un lugar recóndito del mundo, Cumaná, ¿cuántos creyentes hay? ¿Cuántas personas se salvan? Si eso no hubiera sido así, si Dios no hubiera ocultado ese secreto que los ángeles querían saber, como dice Pedro, si ellos se hubieran enterado de eso, por la forma que sea, porque siempre hay traidores o se venden, entonces usted probablemente no hubiera estado hoy aquí, porque ellos no hubieran crucificado al Señor, hubieran preferido quedarse tratando solo con Cristo, que ahora tener que tratar con millones de Cristo. Porque aunque usted todavía se vea pecador, déjeme decirle que para los ojos de Dios, Dios te ve como su hijo, porque tú fuiste identificado con Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Y tú moriste y resucitaste con Él. Y tú ahora, quieras aceptarlo o no, fuiste capacitado y tienes la autoridad de Dios, no para hacer mal, sino para edificar una iglesia. Tienes la autoridad de ir como embajador, como ministro de la reconciliación, a hablarles a otra persona y arrebatárselo del dominio del diablo para que ahora pertenezcan a Dios y sean también santificados. Denle un aplauso a Dios por eso. Entonces, vean, usted no es un simple espectador. Dios no quiere que sus hijos sean los que están en el estadio viendo el juego. Dios quiere que juguemos. Y por eso nos dio parte de su obra redentora. No te veas menos. Usted tiene la capacidad de hacer su parte por Dios. Hable con el que tenga que hablar y gane al que tenga que ganar, porque usted literalmente los está salvando del fuego. Amén. Amén. Entonces, los ángeles pecan, los ángeles se le han volteado a Dios y entonces Dios por eso guarda secretos. Ahí le hablé uno solo, a muchos en la Escritura. Dios guarda secretos, por eso, porque en la guerra la información es poder. ¿Ok? ¿Sabían eso? Sí, sabían. Lo he enseñado un montón de veces, ¿o no sabían? Dios mío,
Vamos acabado. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuántos de ellos hay? No sé decirle, pero debe haber muchísimos. ¿Ok? Se los digo porque debe haber muchísimo, porque cuando usted ve tanta maldad en el mundo, mire, detrás de todos estos movimientos del mundo hay principados. O sea, detrás de este movimiento LGTB hay principados que se encargan de eso. Detrás del movimiento feminista hay principados. Detrás del movimiento, ¿qué más? Todo lo que hay de aborto, todas esas cosas que hay. Y después están las naciones impías en contra de lo de Dios. Porque les voy a decir algo. Yo no estoy diciendo que la nación de Israel sea una flor, pero el odio hacia la nación de Israel es algo demoníaco. Todo es culpa de Israel, y Israel hay que eliminar a Israel. Por lo menos estas naciones como Irán, Palestina, todo esto, en su constitución, uno de sus artículos es que su objetivo como nación es la desaparición de Israel. Eso es perverso. Perverso. Incluso en Cisjordania, en su constitución hay una ley que el Estado te paga no sé cuánto dinero a tu familia si tú mueres matando a un israelita. Eso está en la Constitución. Eso no lo dicen, lo ponen siempre como... Eso está allí. Entonces muchos se martirizan porque van por matar a un israelita, ellos quedan de por vida a su familia, pagado por el Estado, porque esa persona mató a un israelita. O sea, es una cosa demoníaca, de verdad. Tiene otra explicación, el odio a Israel. Y después está el odio a la iglesia. Ahorita, y a duras penas y pasó bajo la mesa, porque te aseguro que no se enteraron. La Unión Europea acaba de aceptar la palabra cristianofobia, porque ellos habían aceptado la islamofobia, pero no aceptaban cristianofobia. Acaban de aceptar la cristianofobia y quedó claro que el grupo religioso más perseguido a nivel mundial es el cristiano. Para que usted lo sepa. Miles de cristianos, y no son dos, miles de cristianos mueren todos los años por su fe. Por no hablarte de los millones que abandonan sus hogares y son perseguidos y están presos por ser cristianos. Casi siempre en países musulmanes y países comunistas. Porque el comunismo y esas líneas son, por naturaleza, anticristianas. ¿Por qué? Porque la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando tú abrazas la cosmovisión del cristianismo, tú no vas a aceptar toda esa basura. Ellos entonces lo que quieren es que usted tenga su cabeza libre para ellos adoctrinarte y tú seas un soldado de su ejército y no un soldado de Cristo. Por eso es que hay que enseñar la Biblia. Y una sociedad, lo bueno de Dios es que las élites quieren cambiar desde arriba, pero Dios cambia desde abajo. Dios trabaja con la gente, porque mire, por más mala que sea una ley que haga un gobierno, usted decide no obedecerle y no lo obedece. Usted no está obligado a obedecer una ley injusta, porque eso es otra cosa. No es porque algo sea ley, sea justo. Hay leyes injustas. La esclavitud fue ley y eso no era justo. El aborto hoy es ley. Acaban de aprobar en Inglaterra aborto hasta el momento de nacimiento. Eso es perverso. Eso es matar a un niño. Perverso. Porque no le hablan tampoco del negocio que hay después con los órganos y un montón de cosas, de las células madre y eso, que es un negocio que está también detrás de lo del aborto. Y así pudiéramos hablar. Entonces, detrás de todos estos movimientos, de todas estas guerras, estas cosas, siempre hay principados. Entonces, cuando usted ve eso, usted entiende que hay mucha actividad demoníaca. Y los últimos tiempos como que se ha desatado. ¿Cuánta gente con problemas mentales? Entonces, una cosa tremenda. Y por consiguiente, tiene que haber más del lado de los buenos. ¿Ok? ¿Cuántos hay? No sabemos, pero hay muchísimos. Vean lo que dice la Escritura. Apocalipsis 12:4, Biblia de las Américas. Su cola, está hablando aquí del dragón, de Leviatán, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, él agarró, si había 100, estamos hablando de 33, por decirlo así, ¿no? Si hay 1.000.000, 333.000. Si hay 1.000 millones, 333.000 millones de...
¿ok? Así usted puede ir. Y los envió, pero ahí te dice que los envió a la tierra, pero esa pelea que está delatrando ahí es cuando el nacimiento del Señor. Él quería matarlo incluso desde su nacimiento. Por eso dice, y el dragón se paró frente de la mujer que estaba para dar la luz a fin de devorar a sus hijos. Y es por eso que Dios envía entonces los ángeles que aparecen a los pastores, y te dice que había un ejército de ángeles allí y protegieron al Señor. Entonces, como no los pudo matar por allí, entonces los manda a matar año y medio probablemente después con Herodes. Y es que desde el Señor Jesucristo muchas veces intentó matarlo, incluso cuando la tempestad, muchas veces quisieron apiedrarlo, etcétera, etcétera. Y no pudieron hasta que Dios dijo, es aquí, y sucedió lo que tenía que suceder para su gloria, ¿ok? Recuerde siempre eso. Cristo murió para nuestra gloria. Lo que vamos a leer. Entonces, ¿cuánto es la tercera parte del cielo? No sabemos, pero hay muchos que están del lado del enemigo. Por ejemplo, aquí dice otra cosa, Apocalipsis 5:11, nueva versión internacional. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Todos los seres vivientes y de los ancianos, el número de ellos era millares de millares y millones de millones. Él no está dando aquí una cantidad, lo que está haciendo aquí Juan es decir que había muchísimo. ¿Cuánto era? No sabemos. Pero tiene que ser una cantidad. Y lo que usted tiene que alegrarse es que somos más que los malos. Y no solo eso, no solo te diré que somos que los malos, somos los que ganamos. Claro, porque ¿sabe por qué? Dale un aplauso a Dios, con fuerza. Ajá, otra publicidad. Mire, ¿sabe por qué somos los que ganamos? Porque Cristo triunfó en la cruz. Si Cristo no hubiera triunfado en la cruz, por eso es que antes de la resurrección era una cosa y después de la resurrección es otra. Cuando el Señor Jesucristo triunfa en la cruz, ya el juego se cerró. Lo que Dios está dando tiempo, que es lo que dice Pedro, de que muchas personas más se salven, porque ellos ya fueron derrotados. El Señor Jesucristo, cuando venga en el Armagedón, viene a cobrar, a encadenarlos, a encarcelarlos, lo que tenga que hacer con ellos. Pero ellos ya fueron despojados y vencidos. El Señor los venció. Y usted está del lado del vencedor. No se olvide de eso. Eso debe ser motivo de alegría, independientemente que tengamos agua o no. Y no me vuelvan a tocar el tema, por favor. Ajá. No tomes el tema, por favor. No toquen ese tema. Ajá. Y bueno, ya que estamos, otra publicidad más. Ajá. Pero esta publicidad es de las ofrendas, muchachos. Por favor, Dios mío, Señor. Ustedes saben que nosotros no somos una iglesia pide plata, ni andamos inventando excusas para sacarle la plata a la gente. No nos gusta porque no es lo que Dios mandó. Pero no se pasen. ¿Ok? Están pasados. ¿Ayer? Acuérdense, mire, yo sé que la necesidad está fuerte, yo entiendo eso, entiendo que la pensión es una maldad lo que han hecho con las personas pensionadas, que cobran 130 bolívares, que no es ni 30 céntimos de dólar. Eso es hermano, eso es, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. No, vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a caer en política. Yo entiendo eso, pero no se olvide de Dios. Acuérdese de la viejita que el Señor Jesucristo puso de ejemplo. Ese es algo. Y recuerde también que vivimos en un mundo físico y las cosas para mantenerlas requieren del apoyo de todos. No estamos hablando, ninguno de los que hacemos vida aquí, ni yo, ni los músicos, ni los servidores, ni los joyeres, cobramos nada. Todo lo que estamos aquí es porque hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, hay que pagar el agua, hay que pintar, hay que acomodar, hay que comprar el café que toman. Y por ahí nosotros tenemos una cuenta, nada más en esos gastos, entre 220 y 250 dólares es lo que necesitamos para mantener la iglesia. No estamos hablando de salario de nadie, ninguno aquí, todo es voluntario. Quiera Dios que algún día podamos pagarle tiempo completo a ciertas personas que se requieren, porque se requieren personas dedicadas. Pero ahorita no es el caso, ¿ok?
y no vamos a estar poniendo esa presión sobre los hombres. Pero entonces, y recuerde también que la ofrenda también es una bendición para el que la da de corazón. Dios mira los corazones, el que da con alegría, no el que da con obligación. Y Dios dice que Dios bendice al dador alegre. ¿Ok? Dios bendice. ¿Cómo será esa bendición? Dios sabrá lo que usted necesita en ser bendecido. ¿Ok? Dicho la cuña, volvemos al tema. No, tengo que hacerlo porque al final se ponen a hablar y no. Ajá, seguimos. ¿Qué están haciendo los ángeles? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué están haciendo los ángeles? Para alguna gente están recuperándole las joyas. Vean, básicamente los ángeles tienen, no son las únicas, pero básicamente los ángeles en relación con nosotros, no con Dios, en relación con nosotros, acuérdense que la enseñanza se llama el ministerio de los ángeles hacia los creyentes. Los ángeles en relación con nosotros tienen básicamente dos funciones. Dos funciones, ¿ok? Una es protección y otra es dirección. Vamos a leer varios versículos y con esto los dejo reposar por esta semana. Continuamos la semana que viene. Básicamente les recuerdo, la enseñanza trata de el ministerio de los ángeles hacia los creyentes. Entonces ellos en relación a los creyentes tienen dos funciones básicas. Salmo 91, 9, 11, nueva traducción viviente, dice: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan donde vayas. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Amén. No es al incrédulo, es al que se refugia en Dios. Por eso es que Hebreos 1:14, que leímos la semana pasada, dice que son espíritus ministradores enviados al servicio de los que heredarán la salvación. ¿Quiénes van a heredar la salvación? Los que aceptaron a Cristo. ¿Ok? Entonces, los que aceptamos a Cristo, Dios nos pone ángeles que nos protejan. ¿Por qué? Porque del otro lado, cuando usted se hace cristiano, están los enemigos de Dios, que son seres espirituales poderosos, y Dios entonces nos pone protección, porque si es por ellos nos acaban. Y Dios les tuvo que poner límites, obviamente, a ciertas cosas. Pero nos protegen. Y por eso que muchas veces ni nos damos cuenta, somos protegidos de cosas terribles. Mire, yo tengo un caso, me pasó hace muchos años, estaba yo todavía joven. Bueno, todavía estoy joven. Me acuerdo yo que yo había creído la palabra, tuve un año ferviente y después, como todo el mundo, agarré un bajón. Y tuve como 6 meses, creí en el Señor Jesucristo y Dios, pero estaba todavía así como, sí, todavía así como. Y me acuerdo que yo salí un día con unos amigos, se fuimos a tocar, como les he dicho, porque yo tenía un grupo de música y me iba a tocar y todo eso y tal. Y estábamos tocando en los chaimes y después, como a las 12 de la noche, dijimos: mira, vámonos para el monumento. Nos fuimos para el monumento. Estando en el monumento, nos paramos ahí cerca de la estatua, de donde estábamos parados ahí. Y nos sentamos en las piedritas. Y uno de nuestros amigos, él abrió la maleta del carro para sacar unos CD, iba a poner música, pero la maleta no cerraba. Hermano, y la maleta no cerraba y no sé. Yo me pongo a ayudarlo. Y no cerraba la maleta, y no cerraba la maleta, y no cerraba la maleta. Pero en eso yo le dije: mano, fue ya como que, yo no te sé decir si, fue ya así como que, hermano, deja eso así, vale, lo vemos ahorita, vámonos para allá y que a lo mejor venimos ahorita y la arreglamos. No, Daniel, que vente, vale, le dije. Mi hermano, yo había dado así, vean, esto es la maleta del carro, ¿verdad? Y aquí está la acera. Yo hice así, 1, 2, ¡pum! Se clavó un carro ahí, un carro. El amigo mío murió en el hospital esa noche. Mira, bueno, esa fue una de las cosas que yo dije: no puedo seguir, tengo que volver.
Fue horrible, fue horroroso porque fue un vigilante en un carro. Vean esto, el supervisor de vigilantes de una empresa iba en un carro, tenía un Volkswagen y estaba borracho, supervisando. Se quedó dormido y chocó el Volkswagen y lo machacó, pues básicamente machacó, lo trituró. La verdad que lo machacó el amigo de nosotros. ¿Qué les quiero decir? Bueno, yo no sé si fue un ángel o no, lo que sea, pero yo sé que yo llego a ese momento que me dijo, no, quítate de ahí, Daniel. O sea, vete para allá para donde están los otros. Y yo le dije a él, vente, vale, vamos. No, déjame cerrar la maleta. Mano, mire, 2 pasos. Y siempre lo digo, Dios mío, Dios, gracias a Dios. Pues yo consideré que eso era para mí. De verdad, lo consideraba que eso era para mí. Lo considero todavía. ¿Ah? Me pelaron el pelo allá. Y de ahí otra vez comencé a buscar mis asuntos de Dios, porque no es juego, ¿ok? No es juego lo que los enemigos a veces intentan hacer por uno, ¿ok? Entonces Dios lo protege a uno de muchas cosas que uno a veces ni se da cuenta, de verdad, ¿ok? Entonces, bueno, Dios ángeles mandan que te protejan y tu casa está protegida, que pídele al Señor que le envíe ángeles que cuiden tu casa, etcétera, porque no entren ahí entidades a echar bromas, ¿ok? ¿Qué más hacen los ángeles por nosotros? También dan dirección. Aparte de protección, los ángeles dan dirección. Vean esto. Pablo estaba, cuando el barco estaba en el naufragio, dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, porque ellos estaban hablando de matar a los prisioneros, la situación en el barco, ¿no? Y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Vino a decirle, Pablo, tranquilo, no vas a morir. Porque Pablo dice, habíamos perdido toda esperanza de vida, dice antes. Él vino a darle ánimo, a darle dirección, ¿verdad? Pero vean también aquí, voy a tomar la cuña aquí de las palabras de Pablo. Y es que a veces los cristianos no hablamos así. Vea cómo Pablo se refirió, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. El Señor Jesucristo hablaba, yo he venido para, yo soy, yo hago la voluntad del que me envió. Entonces hoy hay un cristianismo que básicamente como que Dios está es para hacer mis deseos y mis anhelos. Y difícilmente tú oyes a un cristiano hablando de que yo pertenezco a Cristo, yo le sirvo a Dios, yo soy un embajador de Cristo, yo fui capacitado para llevar su palabra. Yo donde vaya represento a mi Señor, por tanto yo tengo un estándar que mantener. Eso tenemos que internalizarlo. Tenemos que hablarnos esas cosas, porque ya eso es lo que tú eres. Tú tienes que comenzar a verte ya como Dios te ve y como Dios te hizo. Dios te identificó con Cristo, no te identificó con Adán. Tú fuiste identificado con Él. Comience a verse si tú pertenezco a Cristo. Fui comprado por precio. Ya yo no pertenezco a los espíritus de a los espíritus de esta era. Pertenezco ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tengo la naturaleza de Dios que me guía. Tenemos que hablar así. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que con esta termino. No, ya va. Sigo aquí con este versículo. Y a quien sirvo y estuvo a mi lado. Y dijo, Pablo, no temas. Esto fue lo que le dijo el ángel. Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Es decir,
los protegió a todos, envió a esos ángeles para que ninguno muriera. Ninguno iba a morir. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. Y eso es fe. ¿Sabe lo que es fe? Usted no necesita ver un ángel para tener fe que le diga algo. ¿Sabe por qué? Porque fe es básicamente dar mi palabra por hecho. Yo confío, porque eso es lo que es fe, confianza. Yo confío que las cosas van a suceder como Dios ha dicho. Por eso es que Hebreo define fe. La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú no ves? Las promesas de Dios. Tú las esperas. A esperanza fuimos salvados. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es la certeza de lo que... ¿Y qué espero yo? Yo espero las promesas de Dios en mi vida ahorita y en el futuro. Porque hay promesas de vida hoy y promesas para el futuro. ¿Ok? Usted puede esperar de Dios hoy ¿qué? ¿Qué usted puede esperar de Dios hoy? ¿Qué promesa tiene usted para Dios hoy? Pobre, he arado en el mar. ¿Usted no se sabe ninguna promesa de Dios para usted hoy? Mira, le voy a dar una promesa. Le voy a dar una promesa, pues, una, pero tienen que hacer un pacto. No, le voy a dar una promesa. No se angustien por nada. Pongan, ¿cómo dice? Descansa en Él. Ponle tus angustias. Dios, está pasando esto. Y Él va a solucionar. Confía. Porque la palabra dice que Dios trabaja por el bien de quienes le aman. Y cuando usted le esté pidiendo a Dios también, recuerde otra promesa, que Dios no le va a dar piedra a quien le pide un pan. La Biblia también tiene otra promesa extraordinaria para hoy. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia cuando más lo necesitas. ¿No tiene otra promesa más? La que te dice, hay una promesa hermosa que dice que Dios ha dado don de sanidad. Y podemos pedir sanidades. Que a veces se dan, a veces no, no sabemos por qué. Pero pedimos y creemos y listo. Hay muchas razones por las que a veces no se dan las cosas. Muchísimas. Pero ya eso es prerrogativa de Dios. Nosotros nos toca nuestra parte. Hay promesas de más para hoy. Incluso dice, ejercítate en la piedad, que tiene bendiciones para esta vida y para la venidera. Y así pudiéramos hablar de un montón de promesas. Montones de promesas. Tienen que aprendérselas. Además, deberíamos hacer una enseñanza un domingo de las promesas para hoy. Serían buenos para tenerlas siempre frescas. Entonces, anímense pues, yo le creo que sucederá tal como Él dijo, y eso es fe. Tenemos fe en Dios de que las cosas serán como Él dice en su palabra, y por eso es que hacemos énfasis en su palabra como Cristo hizo, porque escrito está. Uno de los problemas de la iglesia de hoy es que están tirando la Biblia por un lado y quieren puro espiritualismo, ¿verdad? Yo no sé cómo llamarlo, espiritismo, yo no sé. Entonces tiran al lado, entonces usted ve que Dios le dijo algo que incluso está contra lo que la Biblia dice. Pero entonces como Dios se lo dijo, bueno, eso es problema de Dios, eso no es así. Toda revelación tiene que ser filtrada por la Biblia. Y es lo que enseña Primera de Juan. No creas a todo espíritu, sino pruébalo. Y la forma de probarlo es que te dice, bueno, si Dios dice aquí esto y usted me está diciendo otra cosa, por ahí no es. Porque Dios te dejó la Escritura como guía para todo. ¿Ok? Sobre todo hay una corriente cristiana hoy que se llama NAR. ¿Ustedes la han escuchado nombrar? La NAR. O las iglesias de la NAR. Sí, aquí hay. Eso se llama la NARES en inglés. New Apostolic Reformation. La nueva reforma apostólica. Donde está estas apostolitis de hoy,
donde ellos dicen que así como Dios dio revelaciones a los apóstoles aquellos, Dios está dando revelación nueva a estos apóstoles de hoy. Y por eso ellos, como es revelación nueva de Dios, no importa si contradice los viejos, eso es lo que Dios está diciendo hoy, así enseñan ellos. Y eso no es. ¿Sabe por qué no es? ¿Sabe por qué no es? Porque Pablo dijo que la revelación para la era de la iglesia, para la administración de la gracia de Dios, la dispensación en la cual usted y yo vivimos, dice que si viene aún un ángel del cielo con una revelación diferente a la que le dieron a los apóstoles originales, sea maldito. Eso es lo que significa anatema. Y entonces la palabra, y escrito está, y escrito está. Y por eso que no quiere estudiar la palabra, se está haciendo daño a sí mismo. ¿Ok? Por cierto, pronto para las personas nuevas, o que tienen poco tiempo aquí en la congregación, dentro de un tiempito vamos a hacer un seminario de enseñanzas básicas de la Biblia, le estoy invitando. ¿Ok? Continuamos aquí, creo que es una lámina más, y con esta terminamos. Dirección. Usted sabe que José era un buen hombre, y se enteró que su prometida estaba embarazada. Detallazo, ¿verdad? Usted no va a pensar que fue Dios. Usted dice, sería con el jardinero, el lechero, el panadero. Entonces él dijo, bueno, para no hacerle daño la voy a despedir en privado y dejo eso así, no pasa nada. ¿Ok? Para que no la matara. Entonces Dios, entendiendo la decisión que iba a tomar José, que era la pareja que Dios había escogido para que criaran a su hijo, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿A quién? A José. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo en recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida por el Espíritu Santo. Es decir, no te montaron cacho, quédate tranquilo. Claro, entiende, quédate tranquilo. Aquí lo que está pasando es, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y para que se cumpla la escritura que dice en Manuel, no sé qué. O sea, lo que le dijo fue, mira, lo que está pasando es eso, más bien alégrate que ustedes son la familia que Dios escogió, donde nacería el que le va a pisar la cabeza a la serpiente, la descendencia de Abraham, descendencia de David. ¿Ok? Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. ¿Ok? Entonces el ángel vino a dar dirección para que las cosas mantuvieran el rumbo que tenían que mantener. Entonces, como les dije, recapitulando, los ángeles tienen dos funciones en relación con nosotros los creyentes hoy en día, y es dirección y protección. Así que nosotros, los creyentes, debemos sentirnos agradecidos con Dios, porque no solo te ha dado Espíritu Santo con poder, sino también que tienes un ejército de ángeles a tu alrededor, protegiéndote, cuidándote de todo mal. Así que denle un aplauso a Dios, póngase de pie, vamos a orar esta mañana.